a la clase del día de hoy. El doctor Frei Hermenegildo, el doctor Elcio Ríos, el que habla, hemos planificado este curso con la finalidad de que ustedes tomen decisiones rápidas en la evaluación de un paciente crítico. Pero eso no implica no hacer una buena historia, no hacer una buena evaluación del ABCD y de todos los sistemas de puntuación, Glasgow, etcétera, que nos permiten evaluar a un paciente. Y una cosa muy importante, las funciones vitales son la clave para poder evaluar el ABCD, para poder tipificar a nuestros pacientes si están estables o inestables. De manera que es fundamental la evaluación de las funciones vitales inicialmente y el sistema de monitoreo que la tecnología actual nos permite, justamente nos ayuda a hacer mediciones mucho más frecuentemente, a ver las tendencias gráficamente en las pantallas, medir una serie de parámetros dependiendo de la complejidad del monitor, pero en senso estricto el monitor aparece en la medida que el médico necesita más tiempo para evaluar a otros pacientes. Pero ustedes están dedicados a un solo paciente y no tienen monitor, pues podrán controlar la presión cada 5 minutos, el pulso cada 5 o 10 minutos, la diuresis cada 5 o 10 minutos y cada una de las funciones vitales que ustedes saben que son importantes en la evaluación del paciente y poder tipificar la gravedad de la enfermedad de nuestro paciente. Entonces, la tecnología nos facilita, pero tenemos que tener conciencia de que es la labor que nosotros hacíamos antes, cuando no había monitores, y si no tengo monitor, pues tendré que pararme a la cabecera del paciente y estar ahí hasta que se estabilice en la primera hora, en la primera hora y media, mi paciente que tiene falla respiratoria, compromiso de conciencia, shock, etc. Bien, entonces, dada esta introducción ya, a ver, listo. Bien, entonces, en los usos del monitor multiparamétrico en el paciente crítico. A ver, ya. Los temas que vamos a tocar rápidamente, pero que son fundamentales, es qué cosa es monitor o monitorear, cuántos tipos de monitores existen, cómo medimos la presión arterial, cómo medimos la frecuencia de pulso, cómo hacemos la frecuencia respiratoria en el monitor, la temperatura, la importancia de la saturación periférica de oxígeno, que en esta pandemia ha sido tan útil para poder tipificar a los pacientes con COVID que deberían ir al hospital. Rápidamente el monitoreo electrocardiográfico, que ya hemos hecho en una parte, en uno de los temas de las clases, y el concepto básico de lo que es capnografía. Cuando uno busca la definición de la Real Academia de Lengua Española, encontramos que monitorear es, como dice acá, observar mediante estructuras o equipos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. Me permite detectar anomalías en las funciones vitales. Monitorear es a partir del sustantivo monitor, que es un dispositivo o pantalla de control. Se ha creado el término de monitorizar o monitorear, en el mismo sentido, ¿no? De supervisar, de vigilar, monitorear. Cuando decimos monitorear es el seguimiento. Vamos a usar el monitor para monitorear, para vigilar, para supervisar las funciones, las variaciones de las funciones vitales de nuestro paciente. Se monitorizaron los cambios fisiológicos, ¿no? Entonces, monitorización, monitorear son términos que van ustedes a usar con frecuencia cuando vayan a hacer su guardia en emergencia, cuando vayan a hacer su guardia y estén en piso y tengan un paciente delicado para poder estabilizarlo y poder definir el curso de ese paciente. Si bien es cierto, es un término que se usa en la lengua española, solo monitorizar, pero ese es en España, vamos a monitorizar, nosotros vamos a monitorear el monitoreo de las funciones vitales, de la presión arterial, el pulso, la temperatura, el gasto cardíaco, monitorear la saturación venosa central, la diuresis, el llenado capilar.
Entonces, este término de monitorear o monitorizar son términos que se superponen, pero indudablemente tienen el mismo significado cuando hablamos en relación al paciente crítico. Finalmente, es interesante esta definición de monitoreo, de ser consciente del estado de un sistema. Claro, se monitoriza si hay movimientos sísmicos en el país, pero en el caso de nuestro paciente vamos a monitorear si hay crisis en cada una de sus funciones vitales. Cambios, o sea, cambios en el tiempo. Y eso es muy importante, ¿no? De tal manera que no vamos a poder medir las funciones vitales y vamos a ver las tendencias, los cambios en el tiempo. Cómo estuvo su presión, su pulso en 24, 40, las últimas 24 horas o 48 horas, que muchas veces la memoria de los equipos, que son pequeñas computadoras, nos permiten guardar esa información. En medicina nosotros usamos monitorización, monitorear, no solamente para observar una enfermedad o por los parámetros de evaluación en el tiempo, sino también podemos hacer monitorización de ensayos clínicos. Ustedes saben que se hace investigación, un laboratorio o una universidad realiza un proyecto de investigación randomizado, doble ciego, etcétera, o casos y controles, y esos ensayos clínicos pueden ser monitorizados por quienes diseñaron en este caso, eh, el, este proyecto de investigación, y poder monitorear y poder corregir aquellos pasos que de repente no se están cumpliendo, ¿no? Podemos hacer el monitoreo, monitorizar el parto de una gestante. Podemos monitorizar también la frecuencia cardíaca en este caso del producto de la gestación intraútero. Podemos hacer la monitorización ambulatoria de la presión arterial, el MAPA, ¿no? Monitorización ambulatoria de la presión arterial. La monitoreo del escrito cardiográfico ambulatorio, ¿no? El registro y monitoreo de los neonatos también, ¿no? Cuando hablamos de la complejidad de los equipos que nos permiten, indudablemente hay muchos modelos y de acuerdo a las necesidades que se tienen, usualmente los monitores que se utilizan en los servicios de emergencia, ¿no? Aproximadamente de 5 parámetros, de 7 parámetros, dependiendo de los recursos que cuenta la institución, pero es importante saber que los 5 parámetros es el que nos da una idea mucho más completa. Vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vemos este monitor que nos da la frecuencia cardíaca, la saturación del oxímetro de pulso, la frecuencia de pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica y diastólica y la presión arterial media. No solamente eso, sino esta frecuencia respiratoria se evalúa en base a ciertos electrodos que se colocan en el tórax. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 parámetros que pueden permitirnos hacer un seguimiento, ¿no? Entonces es importante saber que además este es una pequeña computadora, la cual tiene una botonería que tenemos que familiarizarnos con ella. Cuando ustedes vayan a trabajar en una emergencia, vayan a hacer el internado, tienen que conocer qué monitores hay en la emergencia, qué tipo de equipos van y cómo pueden ustedes utilizar la máxima capacidad de estos pequeños equipos que nos ayudan tremendamente en el manejo de los pacientes críticos, ¿no? Como pueden ver acá, ustedes nos permite ver la onda arterial, probablemente en este caso parece la presión y la saturación, pero parece también una onda arterial. Entonces, es muy importante poder definir eso. La saturación, si esta es la orden de saturación, esta es la saturación, pulso, presión arterial sistólica, diastólica, presión arterial media. Y, y la frecuencia respiratoria nuevamente, ¿no? Esta presión media, en términos prácticos, si uno puede decir que es la presión sistólica más 2 veces la diastólica sobre 3. Aquí un monitor mucho más complejo, en donde no solamente hay monitoreo electrocardiográfico, no solamente hay la oximetría de pulso, vean ustedes la presión arterial invasiva, porque aquí ya la presión arterial no está siendo tomada aleatoriamente cada 15, 20 minutos, sino se le ha puesto un catéter arterial intraarterial para medir la presión arterial más continuamente, especialmente cuando usamos vasopresores. Ingresa el paciente a la UCI y se le coloca un catéter arterial.
Y te refleja mucho más realmente, como vamos a ver ahora, la presión arterial, ¿cierto? Acá también está midiendo la presión, en este caso parece la presión de la arteria pulmonar, 28 disistólica, 15 diastólica, 21 de media. De la presión venosa central aparece, ¿no? 9. Sistólica, diastólica y media. Acá nos dice la hora, inclusive. Entonces, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan en cuidado intensivo, de los monitoreos multiparamétricos van al mínimo 5 y pueden tener 9 a 11 monitoreos. Vean ustedes. Y no solamente vamos a ver los valores, podemos ver los días anteriores las tendencias, qué valores tuvieron, si existió una emergencia en algún momento durante la noche, yo puedo detectar que esa emergencia, qué pasó, bajó la presión, bajó la saturación, pulso, hubo una desconexión simplemente y el paciente estuvo bien. Y esos son datos que nos permiten la tecnología actual cuando vemos monitores multiparamétricos y que graban la información de 24 horas, de 48 horas. A ver, vamos a ver, ojalá que lo podamos ver, este pequeño, no sé, este es un monitor, ¿cierto? A ver, ¿Qué ocurre cuando la próstata aumenta de tamaño? bueno, me metí no. Binario se estrecha. Si tienes más de 40 años y tienes dificultad. Aquí este monitor que les voy a mostrar, vean ustedes, este es un multiparámetros, en donde nosotros no solamente vamos a ver que... Doctor, disculpe. Sí, No sé si está presentando video, no se está viendo. ups, a ver. A ver. Y no se escucha ni se ve, ¿no? No, se le escucha a usted nomás y estamos viendo ahorita la diapositiva. Ya. Creo que tendría que presentar en todo caso toda su pantalla o la pestaña aparte. Seguro como está presentando solo la PPT no lo redirige a YouTube. A ver. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, eso es muy importante. Doctor, sí se ve el video, pero no se escucha. No importa. El botón de encendido, botón del EKG, botón de cada una de las funciones vitales. Presión no invasiva para imprimir. Y cada uno de los botones va a cumplir un rol en cada una de las funciones vitales que vamos a controlar, ¿no? Tenemos un monitor que en la práctica ustedes lo van a ver y tiene una estructura muy similar, ¿no? A ver, compartimos ahora otra vez mi presentación. Ya. Aquí vamos a ver mejor algunas cosas. Ya. Ya. Bien. Entonces, tienen cada uno, miren ustedes que puede haber muchos monitores a la cabecera del paciente que miden varios
variables. En una UCI neuroquirúrgica de repente necesitamos medir la presión intracerebral, pero eso ya son unidades especializadas. En las unidades donde se ven posoperados de cirugía cardíaca, monitores para ver el balón de contrapulsación aórtica. Entonces, pero eso ya son parámetros mucho más complejos de unidades especializadas. Lo que necesitamos que ustedes capten es la utilidad a la cabecera del paciente, adultos pediátricos, de las funciones vitales. Un concepto muy importante cuando ustedes vayan a su hospital a hacer la guardia, a conocer su UCI, o a conocer la emergencia donde van a trabajar, es muy importante conocer los equipos que van a trabajar. Que eso es muy importante. Si bien es cierto, me va a ayudar tremendamente la presencia de un monitor, a veces si no se ha hecho un mantenimiento preventivo adecuado, si no se hace un mantenimiento reparativo adecuado, nos puede dar falsos valores. Por eso es importante que ustedes examinen al paciente y acostúmbrense a ver si tiene cuál es la intensidad del pulso, si es fácilmente depresible o no, como vamos a ver ahora, porque podría ser que le esté dando valores falsos si no está bien calibrado, si no se le ha hecho mantenimiento, tiene 5 años o 6 años y no ha recibido mantenimiento preventivo. Entonces ustedes tienen que, cada equipo debe tener su tarjeta, así como su partida de nacimiento, cuándo ingresó, cada qué tiempo se le ha hecho mantenimiento preventivo, para que ustedes puedan estar con la tranquilidad de que esos valores que le está dando realmente son reales. Ese es el objetivo de esta presentación, no solamente tipificar al paciente si está delicado o no, sino también poder manejar adecuadamente al paciente, poder ver las tendencias que tiene sus funciones vitales, pero sabiendo de que esos valores que nos está dando realmente son en un equipo que realmente cumple los requisitos técnicos que nosotros necesitamos. Las horas de trabajo de los monitores, la sensibilidad de las mediciones también son importantes. Algunos de los parámetros, como el oxímetro de pulso, tendrán algunas deficiencias si el paciente está en shock o si el paciente no tiene un buen pulso, si hay un problema vascular importante. Entonces, eso también son datos claves en conocer a los equipos que voy a trabajar. ¿Qué vamos a revisar ahora? La presión arterial, la frecuencia de pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno, el monitoreo electrocardiográfico y la cardiografía que habíamos conversado. Entonces, ¿cuáles son las funciones de este monitoreo? Definir los problemas. O sea, hablando de las funciones vitales, que me permite además correlacionar esto con el A, B, C, D, definir qué problemas tiene el paciente. ¿Es más de vía aérea? ¿Es más de hemodinámica? ¿Es más de compromiso del sensorio? Eso es clave, definir qué problemas tiene mi paciente. También me permite, dependiendo de la severidad de la alteración de esas funciones vitales, estratificarlo y definir la severidad. Es diferente tener un paciente con taquicardia y fiebre a tener un paciente con fibrilación auricular con 150 de frecuencia cardíaca. Evaluar la respuesta al tratamiento. Si estamos viendo que el paciente hace una taquicardia ventricular, pues habrá que descargarlo, hacer una desfibrilación si estamos ante un paro cardíaco y ver si que haya una respuesta a mi tratamiento. Además, va a definir qué conducta vamos a seguir luego del tratamiento inicial. Si un paciente que tiene una crisis hipertensiva, definitivamente trataría de dar una emergencia hipertensiva, trataría de dar tratamiento endovenoso y en este caso el monitor me va a permitir saber si estoy controlando adecuadamente la presión. Y si ya la estoy controlando, o si no la controlo, qué conducta sigue luego de iniciar a la dosis presuntivas iniciales de antihipertensivo para la droga que va a controlar la frecuencia cardíaca. Y además nos permite evaluar el pronóstico. Es indudablemente que si tenemos un paciente y diferente, un paciente que tiene una taquipnea, una frecuencia de 25 o 26 respiraciones, al que el paciente que tiene una respiración de Cheng-Stokes, una respiración de Kussmaul por acidosis metabólica, y que me va a permitir también definir conductas, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Nuevamente las imágenes del monitor y la presión arterial. Es bien importante saber que muchos de estos parámetros, presión arterial, presión no invasiva, ¿cierto? De la presión invasiva también. Es bien importante saber que la presión no invasiva, si el paciente está usando vasopresores, preferimos poner una línea arterial. Es mejor usar una línea arterial cuando estamos usando vasopresores, noradrenalina, vasopresina. Entonces, la presión arterial puede ser no invasiva o invasiva, pero la diferencia entre la sístole y la diástole nos permite hablar de la presión de pulso, número 1.
La presión de pulso es la diferencia de la sistólica menos la diastólica. Usualmente el paciente que hace tipo de shock cardiogénico, hipovolémico, que son con gasto bajo, igual que el shock obstructivo, la diastólica, debido a la gran respuesta de catecolaminas, se eleva y por lo tanto la presión de pulso disminuye. Mientras que en los shock vasodilatado o distributivo, cualquiera de ellos, la diastólica disminuye. Y al disminuir la diastólica, la presión de pulso se incrementa. Es bien importante porque si un paciente ya está con vasopresores, cuando medimos si tiene 90-50 y ustedes ponen una línea arterial para valorar más directamente el valor, en este caso, cuál es la presión real que tiene el paciente, van a encontrar que hay una diferencia de 10 a 15 mil. Si tiene 90-50, ustedes ponen una línea y de repente lo encuentran con 120, 110, 10 a 15 milímetros más en relación a la presión no invasiva. Porque mientras que esto mide la tensión de la pared arterial, la no invasiva, el otro realmente sí estamos midiendo la presión intraarterial del vaso. Es muy importante eso. La frecuencia cardíaca es un dato clave, ¿no es cierto? Hemos hablado que el paciente inestable tiende a tener taquicardia, pero también la bradicardia es una frecuencia que nos preocupa cuando va a menos de 50, menos de 40 y tiene un impacto a nivel, a nivel hemodinámico de nuestro paciente, ¿no? Y este tema de por qué nosotros, en un paciente con shock y uso de vasopresores, preferimos una línea arterial, porque, como les decía, la presión arterial no invasiva me mide no la presión arterial directamente, sino la tensión de la pared arterial. Si un paciente tiene una presión arterial normal, le tomo la presión, 120-80, me refleja realmente la presión intraarterial, se correlaciona mejor, ya hemos dicho que va a tener 10 a 15 milímetros, un poco más cuando es la arterial, pero esta es la presión que tomamos con el esfingomanómetro y es la que se recomienda internacionalmente, que es la presión normal. Pero si el paciente está en shock, está con vasopresores, ¿cierto? Está con vasopresores, este paciente que tiene vasos, preferimos colocar una línea arterial. ¿Por qué? Porque al colocarle vasopresores se produce una vasoconstricción y por consiguiente la presión no invasiva, que es la que ustedes colocan en el antebrazo para ver y insuflan el manguito de la tensión arterial, del tensiómetro, al hacer compresión sobre el vaso más fácilmente va a desaparecer los ruidos de Korotov, de tal manera que refleja valores de presión más baja con la presión no invasiva cuando ya el paciente está usando vasopresores. Y por lo tanto necesitamos uso de presión intraarterial cuando usamos vasopresores. Es un concepto muy importante, tener consciente de que si uso noradrenalina en un paciente en shock, el paciente necesita ir a una UCI, necesita colocar una línea arterial si no estamos usando noradrenalina. Porque la noradrenalina deberá colocarse en un buen vaso, puede provocar vasoconstricción, isquemia, etc. Entonces, el concepto es, si tenemos una vasoconstricción por la noradrenalina, porque se produce vasoconstricción por su efecto alfa, la presión arterial con la presión no invasiva va a ser mucho menor de la que realmente tiene el paciente. Y a veces tiene 90-60 con una no invasiva este paciente, pero le ponemos una línea arterial y está en 110 o 120-80. Por consiguiente, este es muy útil, pero tenemos que saber su deficiencia, o que ya nos podría ser muy útil si estamos usando vasopresores en un paciente. Un dato importante para la medición de la presión arterial que sea realmente fidedigna es que el paciente, dependiendo del tamaño del paciente, va a ser el manguito y el brazalete. De tal manera que en adultos promedio, tiene una longitud de 14 por 51 centímetros, 14 de ancho, 51 de largo, que más o menos es una vuelta, una vez y media del brazo. Por consiguiente, un paciente de 1,90 m, de 1,80 m, 1,90 m, o un paciente mucho más grande, especialmente obesos, necesitamos probablemente un manguito mucho más, no solamente más ancho, sino también más largo, que permita dar valores reales. Porque no se trata, porque nuevamente el manguito debe dar, el brazalete debe dar una vuelta y media sobre el brazo del paciente para que realmente refleje la presión arterial. Por eso existen tensiómetros para pacientes pediátricos o pacientes más pequeños y de longitud de un hospital que recibe pacientes obesos, que recibe, donde hay de repente pacientes que llegan
de mayor talla deben tener esta posibilidad de tener manguitos y brazaletes para adultos grandes, y ocasionalmente necesitar algún extra grande que debe de estar siempre almacenado dentro de los sistemas de equipos de atención del paciente, que generalmente lo tiene enfermería. Otro dato interesante, ustedes saben, y esto es un dato que siempre lo comento, la presión arterial, ¿no? La presión arterial, vean ustedes han evaluado a pacientes el A, B, cita la vía aérea, el BC, D, el llenado capilar. Si un paciente tiene una presión muy baja, puede haber vasoconstricción, el paciente puede estar con cianosis. Pero mi objetivo cuando un paciente está inestable es que el paciente tenga una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. 65 a 70 milímetros de mercurio. 65 los mínimos que funciona el riñón. Se ha considerado que a veces los pacientes hipertensos deberíamos tener una presión mucho más alta. Eso siempre está en discusión porque se ha visto que realmente no hay mucha diferencia en los días UCI, en la mortalidad, en el paciente hipertenso poner una presión arterial media mucho mayor. Sí tenemos que poner una presión arterial media mayor cuando tenemos un paciente con un traumatismo encefalocraniano grave. El otro punto es que, a ver, cuando si este paciente tuviera su bracito, yo le hago un corte en el antebrazo, la sangre sale a chorro. Por consiguiente, esa sangre que sale a chorro del antebrazo o de la femoral, como ocurre con las heridas de proyectil arma de fuego, lesiona un vaso, la femoral, sale a chorro. Quiere decir que la sangre dentro de la arteria está a una presión mucho mayor que la atmosférica. Entonces, ¿cómo es eso que es mucho mayor que la atmosférica? Sí, porque para que salga sangre de la arteria, cuando ustedes la cortan y salga de la arteria hacia el medio ambiente, quiere decir que tiene más de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Estamos acá en Lima. Por consiguiente, las arteriales que nosotros estamos acostumbrados a medir ha habido un acuerdo internacional para que la presión atmosférica sea 0. Repito, ese 760 que usualmente debería medir el tensiómetro, se ha calibrado para que ese 760 calibrado a la presión arterial a nivel del mar sea 0. Y a partir de ahí se cuente cuánto tiene. Si un paciente tiene 120 de sistólica, realmente tendría 880, ¿cierto? Porque es 300, nuevamente, 760 milímetros de mercurio la presión atmosférica. Si yo corto la arteria, tiene que tener más de 760, así es. Tiene 120 más que la atmosférica, o sea, 880 milímetros de mercurio. Porque ha habido un consenso internacional para considerar la presión arterial atmosférica, en este caso, de acuerdo a la presión a nivel del mar, la presión arterial normal, que la presión atmosférica sea 0. Y todos los tensiómetros, de mercurio, sfingomanómetro, aneroides, electrónicos, han sido calibrados para considerar la presión atmosférica a partir de 0, y sobre 760 se mide la presión arterial. Entonces es muy importante que ustedes sepan ese concepto, ¿no? El otro punto es que es muy importante darle importancia no solo en presión arterial sistólica, que si está en menos de 90 porque el paciente está en shock, sino a veces el paciente puede ver cómo está la presión diastólica y la presión de pulso. La presión arterial diastólica, ya la conocen ustedes, es la presión mínima o la diastólica, y la presión de pulso es la diferencia entre sístole y diástole. ¿Por qué es tan importante la presión diastólica? Porque como ustedes saben, la presión diastólica es la presión a través del cual se irrigan las coronarias. Las coronarias se irrigan en diástole. Durante la sístole todos los órganos reciben sangre a través de una buena contracción cardíaca, lleva el oxígeno, los metabolitos, nutrientes, etc. Pero el corazón no se irriga durante la sístole, porque en ese momento hay contracción del músculo cardíaco. Durante la diástole, cuando se cierran las válvulas, en este caso las válvulas aórticas y pulmonares, especialmente la aórtica, se cierran las válvulas, hay un retorno elástico de sangre hacia la válvula y ingresa sangre a nivel de las coronarias derecha e izquierda. Por consiguiente, debemos estar atentos a cuánto tiene presión arterial diastólica. Usualmente estamos con 90, 60, ¿no? Pero alrededor de 60, pero tener 90, 100, 40, esa diástole está excesivamente baja. La presión diastólica no debe ser
debe ser siempre mayor de 40. Cuando es 40 o menos nos preocupa y tenemos que estar sospechando que tiene un shock vasodilatado. Esa diástole ya nos está dando un indicio que de repente estamos ante un shock distributivo. Esta gráfica les muestra a ustedes, ¿no es cierto? Vean ustedes la presión arterial sistólica y la diastólica. La presión arterial sistólica debe estar entre 120 a 140, y de tal manera que el riesgo de que el paciente presente un evento cardiovascular es muy bajo, pero que si está muy baja la presión arterial o está muy alta, tenemos riesgo. Y mientras que la presión arterial diastólica lo mismo. Si la presión arterial diastólica está en menos de 70, ¿cierto? 60, reduce la perfusión orgánica y de repente hay una sobredosis de drogas antihipertensivas y lo más importante, disminuye la perfusión de las arterias coronarias, ¿no? Que eso es muy importante. Y por lo tanto, cuando hemos hablado de shock, hemos hablado del índice de shock sistólico, que es la frecuencia de pulso sobre la presión arterial sistólica, que en un paciente que está con shock hemorrágico, hipovolémico severo, especialmente en el hemorrágico, cuando tenemos valores definidos de esta frecuencia de pulso de presión arterial sistólica mayor de 1.7 o 1.6, nos dice que de repente necesitamos ir a un centro con banco de sangre porque puede tener sangrado masivo. Esto también funciona con el shock, índice de shock corregido, que es la frecuencia de pulso sobre la presión arterial media, que también nos da valores muy similares, pero que definitivamente nos habla de que debemos transferir a un paciente cuando el paciente está en shock hemorrágico a un centro que tenga un buen banco de sangre. De igual manera, el índice de shock diastólico, la frecuencia de pulso sobre la presión arterial diastólica. El objetivo es que estén 2 o menos. 2. El número 2 es clave acá. Otro punto importante es que tenemos que acostumbrarnos a examinar la arteria radial especialmente. Poner el índice y el dedo, en este caso, el dedo índice y el dedo medio sobre la arteria y tratar de definir las características del pulso. Si es un pulso de buena intensidad, de buena amplitud, poco depresible o depresible, y eso nos está dando una idea de cómo está la presión arterial y poder correlacionar esos datos clínicos con lo que se está midiendo en el monitor. De tal manera que esa medición es muy importante. Un paciente que está en shock, se dice que la presión arterial de pulso arterial, radial, arterial, disminuye cuando ya la presión es menos de 90. De repente menos de 90 ya no lo vamos a percibir en el pulso radial. Por lo tanto, nos vamos a la arteria femoral, ¿no? La arteria femoral vamos a poder, si no detectamos en la arteria radial, buscamos la arteria femoral y ahí puede detectarse hasta la presión arterial, sea entre 50 o 70. ¿Ok? Y si no te encontramos un buen pulso femoral, aunque el paciente esté despierto, está chocado, nos iremos a la presión, a la carótida, ¿no? O sea, acá menor de 90, menor de 70 en la femoral ya no se siente, ¿no? Y vamos a la carótida y de repente ahí ya sentimos el pulso, pero ese debe ser menor de 50 de sistólica. Entonces, medir la presión arterial siempre en posición de cúbito dorsal, colocando adecuadamente el manguito, 1,5 veces, y colocar adecuadamente el estetoscopio para poder detectar cómo todo tiene presión sistólica y diastólica, los riesgos de corazón, ¿cierto? Uno debe acostumbrarse a conocerse su pulso, que es rítmico, si es depresible, no es depresible, es saltón o es muy lento, de subida muy lenta el pulso, porque esas claves, esas características del pulso radial son útiles y que muchas veces, según los cardiólogos británicos, uno puede medir y palpar también el pulso radial, el pulso humeral con el dedo pulgar. ¿Ven ustedes? Entonces vemos ustedes la radial, la humeral, el pedio, la carótida. Algunos centros, cuando hay un problema de trauma en las extremidades superiores, pueden palpar el pulso pedio y ocasionalmente han puesto líneas arteriales ahí para monitorear al paciente. Pulsos femorales, nuevamente entonces, se mide la presión del pulso, encuentro la presión arterial y es de hasta 90, pero ya menos de 90 podrían no percibirlo con facilidad. Si no encuentro el pulso radial, me voy al femoral. Ahí puedo encontrar 90, 70, 60. Menor de 50 ya no lo voy a ubicar el pulso femoral.
entonces me voy al carótido. Entonces, todas estas vías son asequibles para que yo pueda percibir si el paciente está hipotenso, si el paciente tiene algún problema desde el punto de vista cardiovascular. Esta es la onda de pulso normal, sístole y la incisión dícrota, que es la cierre de válvula auriculoventricular. La morfología de las ondas también son importantes, acostumbrarse. Que si yo siento dos latidos, o sea, dos latidos simultáneos al palpar el pulso, puede ser un pulso bigeminado. Los pulsos arteriales se han puesto pulso filiforme, o sea, de baja amplitud, fácilmente depresible, que es poco, que su ascenso de la onda es, que no es saltón, es más bien par bucetardo, eso se ve más en la estenosis mitral, el paciente con hipovolemia. El pulso paradojal, que vean ustedes que puede tener una amplitud más o menos estable, pero que con la respiración disminuye su amplitud. Pulso paradojal. Usualmente el pulso paradojal se percibe más midiendo la presión arterial y percibimos que la presión arterial, insisto, durante la inspiración y expiración disminuye. El pulso alternans y el pulso dícrono. Otro dato, entonces, con presión arterial y pulso. Cuando medimos la temperatura igual, la hipotermia es lo que el paciente con fiebre puede hacer taquicardia. Un dato muy importante desde el punto de vista clínico es que la fiebre nos ayuda a controlar la infección. 37,8, 38, 38,2. No necesitamos controlar, a no ser que el paciente le genere dolor de cabeza, molestias, como ocurre con las temperaturas de 39,5 o 40 grados en niñitos o en ancianos, en donde en ancianos podría convulsionar por la fiebre. Pero usualmente, insisto, entre 38, 37,8, 38,3. No la fiebre, si no le molesta al paciente, dejémoslo con fiebre. La fiebre ayuda a fagocitar en el caso de infección, mejora la fagocitosis del neutrófilo. Si la fiebre molesta, controlémosla. Si no molesta, amarrémonos las manos y dejemos que tenga su 38, y si no le molesta un poquito de taquicardia, 90, 95, no le va a generar problema. Si hace taquicardia muy importante, bueno, controlémosla como criterio clínico. El concepto es la temperatura ayuda a controlar la infección. Es cierto que la hipotermia tiene efecto todo lo contrario. La hipotermia en paciente politraumatizado que se le encuentra en coma en la calle, después de ingesta de alcohol, que puede suceder, o en las zonas de nuestro país por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar en invierno, definitivamente puede haber hipotermias con frecuencia. Entonces eso es importante, saber que la hipotermia altera la coagulación, que la hipotermia disminuye la capacidad de respuesta, y por lo tanto tendremos que normalizar esa temperatura con mantas térmicas, calentando las soluciones, y es muy importante. Quizás de todas las funciones vitales, una de las más importantes, y que eso enseñamos en los cursos de posgrado de cuidados intensivos, es que la frecuencia respiratoria es uno de los signos y síntomas y una de las funciones vitales más importantes para detectar a un paciente crítico. Si está hipotenso, ya está claro, tiene que entrar. Si un paciente está con crisis hipertensiva, igual. Si el paciente tiene algo de fiebre también. Pero la taquipnia es un dato muy importante, porque muchas veces el paciente tiene cierta confusión mental y está con taquipnia, o el paciente empieza a hacer taquipnia nada más y puede ser una tromboembolia pulmonar, con disnea, dolor torácico, o a veces taquipnia. Entonces esa taquipnia, cuando ustedes encuentran frecuencias respiratorias altas y no están muy claros de lo que puede tener el problema, mejor déjenlo hospitalizado en emergencia y observenlo. Evalúen la función cardíaca, la función respiratoria, como todas las funciones vitales, le toman su electrocardiograma, sus gases arteriales, y si en 12, 24 horas el paciente está estable y no hay evidencia de una manifestación de alguna enfermedad que preocupe en la historia clínica y en el examen, pues podremos considerar que hemos cumplido con el paciente. La frecuencia respiratoria entonces es muy importante. Es bien interesante porque a veces las unidades, en este caso tanto del CO2 como de oxígeno, también lo dan en kilopascal. En kilopascal hay que dividirlo entre 0.133 y se tiene en cuántos milímetros de mercurio. Entonces, es muy importante que este valor sea 5.3 kilopascal. Entonces, divido entre 0.133 y sale que tiene 39.8 milímetros de mercurio de CO2. Este es para monitoreo de CO2, que también existe la posibilidad de monitorear el CO2, no transcutáneo, pero sí en un paciente que está en ventilación mecánica.
La temperatura, la hipotermia, la hipertermia, alteraciones de la coagulación, signo de hipoperfusión, la hipotermia puede ser en shock tardío o shock en el anciano a veces. El 20% de los pacientes ancianos pueden no hacer fiebre y estar con un cuadro séptico y hacen hipotermia. La hipertermia puede producir cuando es por encima de 38,5, 39,5, 40 grados, convulsiones, signos de sepsis, compromiso del sistema nervioso central. El control de la temperatura usualmente se hace axilar, pero podría hacerse en la cavidad oral, especialmente con los cuidados del caso, aunque ahora los termos, en este caso los termómetros son mucho más fáciles de poder utilizar y ya los de mercurio están siendo dejados de lado por los termómetros electrónicos, ¿no? La frecuencia respiratoria es mayor en el recién nacido, en los ancianos de 14 a 16, en el adulto de 16 a 20. Entonces, entre 16 a 20 es un valor que nosotros manejamos y 25 o más ya es una taquimia importante que tenemos que monitorear y vigilar. El paciente, de acuerdo a la respiración, si hace compromiso neurológico, puede ser periodos de apnea, breve periodo de cual cesa la respiración. La frecuencia respiratoria más baja, lentitud anormal, y eso puede ser porque el paciente tiene compromiso neurológico o porque tiene una alcalosis metabólica que hace que haya disminución de la frecuencia respiratoria y retiene CO2 al haber alcalosis metabólica. Una respiración de Schenck-Stone es una respiración rápida, profunda, seguida por apnea, ¿no? Entonces es muy importante porque está asociada a problemas de cardiovascular, insuficiencia cardíaca, además de pacientes que tienen compromiso neurológico. La respiración con frecuencia y ritmo normal es apnea y disnea, dificultad para respirar, una respiración laboriosa, ¿no? La respiración de Kussmaul, muchas veces nos llaman el cuidado intensivo paciente con insuficiencia respiratoria. Cuando conversamos con el paciente, lo que ha tenido es una historia de polifagia, poliuria, polidipsia, y le empieza con respiraciones rápidas por una acidosis metabólica severa que tiene una cetoacidosis diabética. Los pacientes que tienen cetoacidosis diabética o que tienen una acidosis metabólica severa, por shock, por cetoacidosis o cualquier causa que genere acidosis metabólica importante, el paciente tiene respiraciones rápidas, profundas y muy frecuentes, ¿no? En el caso de la cetoacidosis va a tener olor a manzanas, el aire que respira y te van a percibir un olor de aliento cetósico, ¿no? Ortopnia, incapacidad de respirar cuando está en posición horizontal, necesita almohadas. La polipnia, condiciones que se aumenta la frecuencia respiratoria. Y taquimnia, la rapidez, ¿no es cierto? Con que la excesiva de la respiración con movimientos superficiales. Es importante también incluir acá la disnea paroxística nocturna, que es clave en el diagnóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular. La disnea paroxística nocturna en un paciente que viene con disnea es un parámetro que tiene una sensibilidad y una especificidad del 90%. Sensibilidad no es el 90%, es sensibilidad y especificidad del 90% para hacernos sospechar una insuficiencia cardíaca o insuficiencia ventricular izquierda. Otro dato importante que nosotros vamos a encontrar, ustedes se han hecho especialistas en la pandemia, que en sus casas, al manejar los oxímetros de pulso. Entonces aquí es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina. Mide en forma continua la saturación en ese equipito que ustedes conocen muy bien. Algunos aspectos históricos, yo les voy a mandar esta presentación, pero en 1862 se utilizó el término hemoglobina, en 1864 se describe que la hemoglobina transporta oxígeno. El primer oxímetro auricular fue en 1942 por Glenn Allen y introduce el término de oxímetro. En 1972 ya algunos ingenieros japoneses, el primer oxímetro auricular. Y finalmente el anestesiólogo William New desarrolla y distribuye el oxímetro de pulso. Estos son datos históricos que no vamos a entrar en detalles más. En la práctica el oxímetro de pulso entró en los años 80, ¿no? Todos los modelos que ustedes han podido tener, el moradito, me parece un dedo ahí, y todos ellos nos permiten detectar la saturación y la frecuencia de pulso, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el cual este instrumento tecnológico nos permite evaluar la oximetría de pulso? Nosotros sabemos que la oximetría de pulso está relacionada a la presencia de luz infrarroja, roja o ultravioleta. Según la ley de Bird-Lambert, hay una relación exponencial entre la transmisión de luz a través de una sustancia
y la concentración de la sustancia, así como la transmisión y la longitud del cuerpo de la luz que atraviesa. La longitud de onda que tiene la luz que se emite va a ser absorbida por esta, en este caso, por esta sustancia, que en este caso es la piel, y todos los tejidos, y va a haber una correlación entre la captación de esa energía lumínica y la presencia o no de oxígeno en la sangre. El oxímetro cuenta con un fotorreceptor, ¿no es cierto? Un fotorreceptor que está aquí, que siempre se coloca con el cable sobre el dedo, y que ese fotorreceptor recibe la luz roja e infrarroja, ¿no? El tejido translúcido, pulpejo del dedo, generalmente pulpejo del dedo. El pabellón auricular no lo usamos porque da muchos falsos positivos. Y el mecanismo que permite la lectura es que cada pulsación de sangre arterial se transmiten valores lumínicos detectando la frecuencia cardíaca. O sea, por pletismografía detectamos la frecuencia cardíaca y por la emisión de luz roja e infrarroja, y de acuerdo a la longitud de onda se ve si hay más hemoglobina o menos hemoglobina, ¿no? Y que en el dedo indudablemente sangre arterial y venosa. Este dispositivo emite luz entre 660 y 940 nanómetros, ¿no es cierto?, típicas de la oximoglobina y la hemoglobina reducida respectivamente, y la mayor parte de la luz que atraviesa el dedo es absorbida por el tejido conectivo, la piel, el hueso, la sangre venosa, produciendo un pequeño incremento de esta absorción de la sangre arterial con cada latido. Por eso es necesario que haya pulso arterial. Eso es muy importante. Si un paciente está severamente chocado, realmente la oximetría de pulso podría no ayudar y estarle sonando permanentemente, que desatura, porque hay poca perfusión en el dedo. Tiene que haber perfusión en el dedo para que funcione el oxímetro de pulso. Y como vemos ver nuevamente acá, ¿cierto?, rayo luz roja 660, luz infrarroja 940, y vean ustedes, vamos a eliminar esto de acá que están. Ocurre una absorción de luz variable en la sangre arterial, absorción de luz constante en la sangre arterial no pulsátil, en la absorción de luz constante debido a la sangre venosa, la absorción de luz constante debido al tejido y al hueso, y aquí un fotodetector. Y esto es muy importante porque definitivamente cuando el paciente está hipoperfundido, o el paciente se mueve, o el paciente tiene algunas características de que se pinta las uñas negro, esmalte, inclusive la raza negra tiene algunos problemas porque definitivamente no solamente hay problemas con la oscuridad de su piel, sino que se ha demostrado en la oximetría de pulso durante el COVID que puede dar valores falsos de saturación de oxígeno y no tomar decisiones adecuadas en los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria con este equipo. Nuevamente, la hemoglobina reducida absorbe más luz roja que la oximoglobina. La oximoglobina absorbe más luz infrarroja que la hemoglobina reducida, y el fotodetector capta la cantidad de luz roja y infrarroja no absorbida, y esta moda que atraviesa el lecho capilar, y un microprocesador determina la cantidad de hemoglobina reducida y oxigenada a través de un cociente. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, acá los oxímetros de pulso están equipados con diodos que emiten dos tipos de luz, ya hemos visto rojo e infrarrojo. Entonces, ¿no? ¿Qué factores pueden llevar a errar si hay una excesiva luz? Errores de lectura del poxioxímetro. Excesiva luz. Temblores en el paciente porque no se puede detectar bien la luz emitida por los diodos, roja e infrarroja, y por lo tanto puede dar falsos valores de saturación. La interferencia electromagnética. Cada vez esto es menos, pero es cierto que hay diremos, sistemas electrónicos muy complejos y generadores de electricidad muy cerca, puede haber interferencia, por eso los equipos que funcionan en un hospital tienen que tener punto de tierra. Volumen del pulso, ¿verdad? Si el pulso es muy disminuido porque está hipovolémico, puede no detectar saturación adecuada y de repente darnos desaturación y sacamos unos gases arteriales por un AGA y está saturando adecuadamente. La vasoconstricción por la hipotermia, por drogas vasoactivas como la noradrenalina, la adrenalina, la vasopresina, pueden dar valores falsos porque hay una vasoconstricción y disminuye la perfusión en el dedo. Hemoglobinopatías, las pulsaciones venosas, el esmalte de uñas puede darnos valores inadecuados, ¿no?
Un dato interesante es que hay una serie de modelos, inclusive los pediátricos, en las muñequitas, en los dedos, vean ustedes, y el pie, pero lo que sí tratamos de no usar es el pabellón de la oreja, de la correlación entre la saturación y la presión arterial de oxígeno, y es importante que ustedes vean cómo la presión arterial, vean ustedes, está en 98 en este lado de la curva, puede llegar a 90, y más o menos para mantener 90, ustedes han visto que se habla de menos de 94 de saturación, ya nos preocupamos, ¿no es cierto? Menos de 94 que está por acá, y definitivamente cuando está en 90, estamos con probablemente una saturación, saturando 90%, ¿cierto? Tenemos probablemente una presión de oxígeno que está más o menos entre 65 a 70, que está por acá, y vean ustedes cómo de ahí cae abruptamente. 65 a 70 es el límite tolerable, porque punto de ahí, por eso generalmente mantenemos una PaO2 de 70 y 75 o más, ¿no? Bien, entonces aquí nosotros podemos ver la interpretación. Una saturación de 90 se corresponde con un PO2 de 60 milímetros de mercurio, que es lo que estamos conversando, ¿no? Nuevamente un PO2, una saturación de 90 con un PaO2 de 60. Entonces nuevamente, un PO2 de 90 con una presión arterial de oxígeno, ¿sí?, de 60 milímetros de mercurio. Por debajo de estos valores, pequeñas disminuciones ocasionan desaturaciones importantes, es lo que estamos conversando, una caída libre, mientras que acá es un rango un poco más seguro. Y por el contrario, encima de 95, grandes aumentos de la presión no incrementan significativamente la saturación. Aquí quizás la saturación más de 95 está normal, pero 95-90 de repente requiere evaluar al clínico, va a depender si estamos en altura o no, eso no se olvide. Y valorar si requiere oxígeno o no, valorar respuesta, derivar al hospital. Menos de 90 de enfermo que tiene una hipoxia severa, hay que darle oxigenoterapia y tratamiento con cánula inicialmente, si no mejora con máscara más reservoria, si no mejora con cánula de alto flujo y si no mejora con ventilación mecánica no invasiva o invasiva. Y menos de 80 valorar intubación y ventilación mecánica, ¿verdad? Eso es muy importante. La anemia severa con hemoglobina menos de 5 puede causar lecturas falsas, interferencia con aparatos electrónicos, contrastes intravenosos se pueden interferir si absorben luz de una longitud de onda similar a la hemoglobina, mala perfusión periférica frío-ambiental, temperatura corporal, hipotensión, vasoconstricción. La ictericia no interfiere, pero la hemoglobina fetal tampoco. El pulso venoso. El paciente tiene falla cardíaca y por lo tanto hay insuficiencia tricúspide y el aumento del pulso venoso puede afectar la lectura. Se debe colocar el dispositivo por encima del corazón. Carboxihemoglobina, intoxicación por monóxido y metahemoglobina absorben longitudes de ondas similares y para estas son necesarios otros dispositivos como los coxímetros. La intoxicación por monóxido de carbono puede decir que está saturando 100%, está hermoso, pero está bloqueada la hemoglobina, está con intoxicación por monóxido de carbono y el paciente puede fallecer. Falsos valores cuando colocamos el oxímetro en el pabellón auricular. No usemos, ¿ok?, el pabellón auricular. Aquí en un estudio en donde justamente manifiesta que definitivamente la saturación en el pabellón auricular no proporciona lectura cuando se coloca en el pabellón auricular. No es confiable los valores que nos dan. Entonces vamos a avanzar un poco más. Que la recomendación de la American Association for Respiratory Care, la práctica para oximetría, que el pulso debe ser unido solamente en los sitios recomendados, y hay que colocar en la punta del dedo, como colocar ese sensor, que usualmente lo colocamos en la punta del dedo en la oreja, no proporciona lecturas de saturación valiosas, ¿no?, o significativas. El otro punto es en el EKG. Usualmente colocamos 3 o 4 electrodos, dos arriba, 2 abajo, y eso nos da varias derivaciones en el monitor, ¿no? Varias derivaciones en el monitor. 1, 2 acá, 2 aquí, 1 en el centro, a veces 5 o 4 electrodos que nos van a detectar en el monitor el EKG. Ese monitoreo electrocardiográfico nos puede dar un dato muy importante. Estos son los electrodos para tomar un electrocardiograma.
Estos son los electrodos que yo coloco cuando estamos con el monitor. El monitor, en lo que se refiere a la frecuencia cardíaca, solamente me sirve para decir si está rítmico o arrítmico, si veo ondas anormales o normales, si veo una elevación del ST o no, si veo unas extrasistolias, y de tal manera que lo único para que me sirve es para vigilar, pero si yo quiero hacer el diagnóstico tengo que tomar el electrocardiograma completo, ¿ok? La electrocardiografía por el monitor no me permite un diagnóstico del tipo de arritmia. El electro nos permite solamente sospechar que algo no está yendo bien en la frecuencia cardíaca y deberemos tomar un electrocardiograma completo para poder detectar si este paciente, como en este caso, tiene una elevación del ST en D2, D3 y ABF y por lo tanto es un infarto de cara diafragmática o cara inferior. Una progresión del AR, un poco de descenso del ST en las vibraciones precordiales como ocurre por simplemente modificaciones en la onda simplemente por vecindad, pero el infarto es de cara diafragmática, ¿cierto? Acá también, si vemos que este infarto de cara diafragmática tiene elevación del ST en B3 derecho, B4, B5 y B6, definitivamente estamos ante un infarto de ventrículo derecho, ¿no es cierto? Es muy importante que lo tengan presente. Y si tenemos descenso del ST en B1, B2 o B3, debemos tomar las precordiales izquierdas. En lugar de tomar desde las 6, B7, B8, B9, y si hay elevación del ST es un infarto de cara, ¿no? Un infarto de cara posterior. De igual manera sabré si hay onda P, QRS angosto o ancho, y de acuerdo a eso tomaré un EKG. Me va a permitir diagnosticar bradicardias importantes, ¿cierto? Me va a permitir diagnosticar que el paciente puede hacer episodios de taquicardia supraventricular porque el QRS es angosto, o algunas extrasístoles auriculares que están alterando el ritmo cardíaco del paciente, o que no hay onda P y puede tener una fibrilación auricular. Que tiene complejos QRS anchos ocasionalmente, y tomaré un electrocardiograma para saber si esta es una disociación, un bloqueo completo, en donde las aurículas están por su lado, con su frecuencia, y el ventrículo está por su lado. Este es un ritmo de escape ventricular, donde se ve que tiene una frecuencia cardíaca muy disminuida, ¿no? Nuevamente, P, QRST, P, QRST, y acá aparecen justo sobre la onda T algunas extrasístoles ventriculares, y es una extrasístole muy peligrosa, porque si aparece la extrasístole sobre la onda T, es el fenómeno R sobre T, se puede desencadenar una taquicardia ventricular, como están viendo ustedes. Justo sobre la T se desencadena una extrasístole ventricular, y son contracciones ventriculares prematuras acopladas, es muy importante. Esta es una taquicardia ventricular, un torsade de Pont, que ya lo han visto ustedes, que también se puede ver. Muchas veces un electrodo mal colocado nos puede hacer sospechar que está fibrillando, pero ven, el paciente está tranquilo, con buena presión, llenado capilar bien, buena presión. Entonces puede ser que esté mal colocado los electrodos y se ha desconectado alguno de ellos. Entonces es muy importante. Y por último, el monitoreo del CO2. El monitoreo del CO2 nos va a permitir ver si el paciente está reteniendo CO2, con cuánto tiene de CO2 y si está con una insuficiencia respiratoria tipo 1, 2, mixta. El CO2 exhalado refleja el metabolismo, y cada vez más nosotros usamos el CO2, la diferencia arteriovenosa de CO2 para monitorear la perfusión del pulmón. Normalmente la diferencia arteriovenosa de CO2 es 5. 6 o más podría hablarnos de hipoperfusión, al igual que el lactato, más de 3 o 4 de hipoperfusión. La diferencia de CO2 arteriovenosa, de sangre arterial y del catéter venoso central nos puede dar una idea. La capnografía nos habla de una forma no invasiva de concentración de CO2 durante el ciclo respiratorio, lo detecta a través del tubo endotraqueal, y la capnografía a través de un sensor de CO2. Detectar la presión de CO2 al final de respiración, ¿cierto? Con alta capacidad de difusión, condiciones especiales, y la presión de CO2 expirada debería ser a lo sumo 3 a 5 milímetros de mercurio. Útil en el monitoreo de shock hemodinámico durante intubación y tipo de insuficiencia respiratoria. Usualmente hay en el monitor que detecta el CO2, hay una curva, ¿no? Donde el punto D es el nivel de CO2 máximo, y definitivamente nos habla del reflejo de CO2 alveolar, una concentración al final de la expiración. Todos estos
factores que hemos conversado, funciones vitales, uno de los elementos más importantes probablemente sea el oxímetro de pulso, y que como han visto ustedes tiene una serie de factores de error. Si hay llenado capilar pobre, si hay excesivo movimiento, una gestante que que queremos monitorear la saturación, y definitivamente si está con dolores de trabajo de parto, no va a poder ser controlada adecuadamente. Si el paciente convulsiona, si el paciente tiene Parkinson y tiembla, si el paciente está con escalofríos y fiebre. Entonces, todos esos aspectos en los últimos años se ha tratado de mejorar la tecnología, y definitivamente existen ahora una tecnología llamada la tecnología de extracción de señales. La tecnología de extracción de señales, que definitivamente un grupo de monitores de la serie Máximo, se llama, hace 24 años que generaron sistemas de sensor que detectan no solamente el pulso arterial, sino también el pulso venoso. De manera que a pesar de que el paciente esté hipoperfundido por el shock, por el uso de vasopresores, puede detectar la oximetría de pulso realmente con mayor calidad que los monitores actuales. En este momento es todo un boom. Hay un tema que en otros países desarrollados se está dando esta tecnología, y supera las limitaciones de la oximetría de pulso convencional. La oximetría estaba plagada de falta de fiabilidad durante el movimiento, la baja perfusión. Se han hecho estudios experimentales con pacientes normales y enfermos de que el movimiento puede alterar, la excesiva de luz, todos aquellos factores que hemos dicho que puede alterar la saturación, son fácilmente compensados por esa tecnología de extracción de señales, ¿no? Que detecta no solamente la señal arterial, sino también la venosa, ¿no? Monitoreo de la oxigenación, ¿no? La tecnología de extracción de señales no solamente ha venido la saturación, sino una serie de parámetros que vamos a ver ahora. A pesar de la baja perfusión tisular, el movimiento puede, porque detecta el flujo venoso. Y por consiguiente, vean ustedes su sensibilidad, que podía tener errores de 3 al 2%, se mantiene mejorado un error de 1.5. Indudablemente que la oximetría de pulso funciona en base a que queremos no solo el pulso, sino normalizar la señal no pulsátil, en este caso el sistema venoso. Entonces, esta tecnología de extracción de señales máximo, durante las difíciles condiciones de movimiento y baja perfusión, miles de hospitales cuentan con esta tecnología para ayudar a cuidar a nuestros pacientes y tener mejores valores de oximetría de pulso. Esto no lo vamos a revisar, pero después de 6 años de investigación, estos bandidos de Máximo, en 1995 ya presentaron sus equipos, ganaron el premio a la excelencia, y esta tecnología de oximetría que tenían que ofrecer para este estudio, el procesamiento de señal máximo, resultó significativamente menos falsas alarmas, y vamos a ver ahora que la saturación de oxígeno medida por oximetría de pulso no invasiva es incapaz de evaluar el rango hiperóxico debido al aplanamiento de la curva, pero la presión parcial de oxígeno medida por gas arterial se puede utilizar. Entonces vean ustedes, esta tecnología permite no solamente la saturación de oxígeno, la frecuencia de pulso. Ellos hablan de un índice de perfusión, imagínense ustedes, la hemoglobina total. ¿Cuál es el contenido de oxígeno? El índice de variabilidad pletismográfica. Si tiene metahemoglobina o si tiene carboxihemoglobina, también lo detecta. Y se utiliza a través de estos monitores especiales de la tecnología máxima, ¿no? Aquí definitivamente no solamente detecta la luz roja e infrarroja, sino también detecta una serie de filtros y equipos de oximetría de pulso convencional, pero también filtros adaptativos para el ruido, filtros adaptativos para la luz, y lo más importante es que detecta el flujo venoso y de esta manera puede hacer una comparación arterial y venosa y poder darnos oximetrías de pulso en condiciones de bajo flujo, o sea, en pacientes en shock. La oximetría de pulso utiliza el algoritmo rojo, pero lo más interesante, permite la distinción de la señal arterial y venosa durante el movimiento, identificando, aislando el ruido arterial y venoso, y nos muestra la saturación en forma más real, ¿no? Se han comparado el máximo con otros eventos perdidos de otros monitores, de otros oxímetros, y vean ustedes cómo en ELCOR un 43% de fallas, de problemas técnicos que no nos refleja la saturación, mientras que aquí el 3% de fallas, que es muy importante, ¿no?
falsas alarmas en el 28% y acá 5%. Estos resultados dan sensibilidad y especificidad, en donde nuevamente el movimiento o la hipoperfusión de los tejidos no son una limitación con esta tecnología. El máximo, el NERCO, los Filifidiridan, vean ustedes cómo la tecnología, el 1% de falsos verdaderos, eventos verdaderos perdidos, 1%, 4%, 6%, 2%, ¿no? El 2% versus 43 y 12%. Entonces es mucho más fidedigno el sistema de tecnología que hemos conversado, ¿no? Y de esto se ha derivado una serie de saturación, frecuencia de pulso, índice de perfusión, índice de variabilidad peletismográfica, hemoglobina total, que es como indicadores. Entonces el PI, y otro el índice de perfusión. Entonces, en este caso, a través de esta fórmula permite la detección del índice de permeabilidad, ¿no? Medida de cambios dinámicos en el índice de perfusión que ocurren durante un ciclo respiratorio. El PI refleja la amplitud de la forma de onda del oxímetro de pulso y se indexa, nos da un número que nos permite dar un índice de perfusión de ese dedito y en general de los tejidos. El cálculo de este índice de variabilidad también es otro parámetro. El índice de variabilidad pletismográfica, la oximetría regional, vean ustedes el monitoreo de la función cerebral también, ¿no? Hemoglobina total, el índice de variabilidad pletismográfica y monitoreo de la función cerebral, que es ya la siguiente generación, que nos permite también ver, ¿cierto?, canales de forma de onda electroencefalográfica. Índice del estado del paciente, y en este caso nos refleja también cómo está el cerebro funcionalmente, ¿no? Simetría regional, utiliza espectroscopia infrarroja cercana para permitir la monitorización de saturación del tejido cerebral. Determina el monitoreo de la saturación de oxígeno cerebral. Entonces es un tema de avanzada que le estoy dando, y que cuando ustedes llegan al internado, podrían preguntar, ¿y tenemos la tecnología máximo? La tecnología que nos permite detectar oximetría, no solamente del dedo, sino del cerebro, de tal manera que cuando tengan que hacer evaluación, muchas veces la calidad de la información que nos va a dar este tipo de tecnología es mucho más fidedigna, es seguramente de mayor costo, desconozco cuánto está actualmente, pero es importante que ustedes lo conozcan, ¿okay? Hipoxia, índice de reserva de oxígeno, utilidad clínica de este índice de reserva de oxígeno en sala de operaciones, en UCI, y definitivamente pues vean ustedes la cantidad de sistemas de monitoreo, para monitoreo ambulatorio, para camografía, monitoreo de gas, oximetría regional, monitoreo de función cerebral. Todas estas tecnologías son muy importantes, ¿no es cierto?, para poder trabajar en un paciente crítico. En resumen, entonces, para terminar ya, ustedes vamos a trabajar con los monitores durante la práctica, así que no se preocupen, pero el concepto es, las funciones vitales son, junto con la historia, los datos más importantes, junto con las cosas que estamos viendo, el ABCD, para poder clasificar a los pacientes. Cada uno de ellos tiene sus problemas de interpretación, pero nuevamente debo conocer mi monitor para poder saber si está con una calidad apropiada para interpretar esos datos y que sean realmente valiosos en mi toma de decisión. Y luego monitorear las veces que sea necesario, porque se pueden programar, medir presión arterial cada 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y de igual manera la oximetría de pulso, la frecuencia cardíaca, y poder avanzar en el monitoreo de mi paciente para hacer un diagnóstico temprano, hacer un manejo y dar la respuesta a tratamiento, generar pronósticos y poder tomar mejores decisiones con un monitoreo más cercano a la cabecera del paciente. Eso más o menos es la idea de esta práctica, esta clase que queríamos desarrollar para ustedes. Por favor, sé que están agotados, están con una cantidad de exámenes importantes, pero por favor estudien, prepárense, revisen la clase que les damos nosotros, y esperemos que en el próximo examen tengamos unas brillantes notas como espero que ustedes puedan tener. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? A ver, Andrés Ribarre, muy bien, Andrés Ribarre. El único que fue a pasear por la UCI.
Muy bien. Sebastián, Nidia, están durmiendo, creo. María. Muchos de los que están hoy día en la clase tienen notas bastante buenas. Muy bien. No sé si habrá alguna pregunta, mis queridos alumnos. ¿Todo bien? ¿Me están escuchando, no? Ah, Sí, doctor. Buenas noches. muy bien, muy buenas noches. Gracias también. Gracias, hasta Buenas luego. noches, Bye, doctor. bye, bye. Adiós, descansen.